¿Qué tal, amigos de Valora Radio? Sean bienvenidos a una emisión más de este programa Soldados de Dios. Soy su servidor Jaime Velázquez y les agradezco infinitamente que me estén acompañando el día de hoy en este programa. Antes de empezar, quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes su ayuda, su caridad. Gracias a sus aportaciones a través de las estrellitas de Facebook, Valora Radio ha recibido recursos necesarios para seguir subsistiendo y para poder mantener a flote todas sus operaciones. De verdad, a nombre también de todos mis compañeros en Valora Radio, les agradecemos infinitamente su ayuda, su caridad. Gracias, de verdad, muchas gracias. E invitarlos a que continúen haciéndolo para poder seguir con esta hermosa labor que es llevar el Evangelio a cada uno de sus hogares. Gracias, de verdad, muchísimas gracias. Pues hoy tenemos un programa muy especial, un programa que nos llena de gusto hacerlo porque en lo personal es mi santo patrono, por decirlo así, es la persona, el santo a quien más le rezo, por decirlo de alguna manera. Y es San José. Hoy quiero hablar de San José. Como ustedes bien lo saben, acabamos de iniciar el año para San José y es algo muy bonito, muy especial, porque nosotros, no solo como hombres y como padres de familia, debemos vernos reflejados en él, sino que también todas las personas, todo aquel que se diga cristiano, sea hombre, sea mujer, puede encontrar una gran cantidad de virtudes en la vida de San José. Y aunque no sabemos gran cosa de él realmente, no sabemos mucho de él, podemos tomarlo como un verdadero ejemplo de vida cristiana. Por eso es de que este es uno de los temas que más me gustan, hablar de San José. Es uno de los grandes desconocidos del Evangelio, pero también sabemos, gracias a toda esta reflexión teológica que existe alrededor de la figura de Jesucristo, obviamente, es que podemos ver en Jesucristo muchas de las facetas del mismísimo San José. Es decir, mucho de lo que hay en Jesús, como humano, si lo queremos ver de esa manera, él lo aprendió de su padre adoptivo, San José, esposo de María Santísima. Entonces quiero empezar este programa hablando de San José. Les recuerdo también que estamos transmitiendo a través de la señal de www.valoraradio.org y también estamos transmitiendo en Facebook Live a través de la señal de Valora Radio. Gracias por estar acompañándonos con nosotros el día de hoy. Y recuerden que estaré ahí al pendiente de todos y cada uno de sus comentarios durante la transmisión de este programa. Pues bien, empecemos hablando un poquito más sobre San José. Pues bien, la figura de San José es una figura enigmática, una figura oculta del Evangelio. Sin embargo, podemos aprender muchísimo de él y poder aplicarlo, sobre todo lo más importante, poder aplicar muchas de sus enseñanzas en nuestra propia vida diaria. San José es un personaje muy especial y debemos de entenderlo de esta manera. San José es alguien que también fue elegido por Dios para ser el padre adoptivo de Jesucristo. Él es, de una manera muy especial, un reflejo de Dios Padre. Porque así como Dios Padre nos adopta a nosotros como hijos, San José adoptó al Hijo de Dios como hijo propio. En una carta del Papa Francisco, que se llama Patris Corde, con corazón de padre, el Santo Padre nos recuerda el 150 aniversario de la consagración o de la declaración de la Iglesia, de San José como patrono de la Iglesia Universal. Él es el padre de la Iglesia en ese sentido, el que cuida, custodia a la Iglesia, porque esa era su función con Jesús, era el gran custodio de Jesucristo. Y por lo tanto nosotros que somos la Iglesia, que somos parte del cuerpo místico de Cristo, él también sigue realizando esta hermosa labor que es la de protegernos. Él es el patrono de la Santa Iglesia. Y desde el 8 de diciembre de este año hasta el 8 de diciembre del 2021, celebramos el año de San José. Es un año especialmente dedicado a él, un año especialmente dedicado a la reflexión sobre su persona. Y algo que me gusta mucho, poder ver en Jesucristo el reflejo de los actos, de las palabras, de las obras del mismísimo San José. Porque si nosotros queremos saber más sobre el Padre adoptivo de Jesucristo, es analizando la misma vida de Jesucristo. Porque él es el reflejo de toda la enseñanza como humano que recibió de San José. Sabemos que era un judío celoso por la ley, era un hombre bueno, era un hombre dedicado, trabajador, etc. Sabemos que era ¿cómo se puede decir?
una verdadera persona capaz de servir de ejemplo a sus semejantes. Y por eso es que San José es tan importante para la historia de la Iglesia y muy importante para la vida misma de la Iglesia a lo largo de todos estos años. San José no ha dejado de hacer su gran labor, que es ser el custodio de Jesucristo. Y ahora él desemboca toda esta labor, todo este ministerio de custodio, lo desemboca hacia la Iglesia, es decir, hacia nosotros. Debemos tenerle un profundo respeto a San José. Y nosotros, los padres de familia, los invito, verdaderamente los invito, a que tomemos la figura de San José como un verdadero ejemplo de vida para que nosotros podamos el día de mañana ser verdaderos custodios y protectores de nuestras propias familias, ser un verdadero reflejo de San José en nuestros propios hogares. Sabemos muy poco de él, la verdad es que sabemos muy poco de él. Básicamente lo único que podemos saber con certeza de San José es lo que viene escrito en los evangelios. Existen muchos documentos apócrifos, es decir, muchos documentos que fueron escritos a partir del siglo II y el siglo III, que querían pasar, por decirlo así, como evangelios de la vida de Jesús. Y es a través de estos documentos donde podemos saber un poquito más sobre San José. Desafortunadamente no podemos validar la certeza de esos documentos. Y las controversias que puedan surgir con respecto a estos documentos, pues solo quedarán en especulaciones. No podemos saber muchas cosas de San José, porque la fuente primaria, la fuente verdadera en la cual nosotros podemos basarnos para conocerlo, para conocer su persona, son los evangelios. No hay más. El evangelio según San Mateo en el primer capítulo y el evangelio de San Lucas en el capítulo 3. Nos habla sobre las genealogías de Jesús, donde también viene incluido San José. En la de Mateo dice que San José es hijo de Jacob, y según San Lucas dice que es hijo de un señor llamado Eli. Existen fuertes controversias con respecto a qué significa esta diferencia de personajes. Una de las ¿cómo se puede dar? Las explicaciones más comúnmente aceptadas es de que Eli es el padre de María, pero como José se casa con María, se hace esta asimilación de familia de Eli como padre de José. Explico, es una de las versiones. Existen mucha controversia con respecto a esto, pero puede solventarse esta diferencia entre ambas genealogías. No es tanto el problema eso. Lo que sí podemos saber sobre San José es de que San Mateo lo presenta como el tecton. Esta palabra significa artesano o carpintero. Sabemos que será su profesión. San Justino Mártir en los escritos de mediados del siglo II menciona que San José era carpintero, es decir, que esta definición como tecton, que es una palabra griega, se asemeja más bien a una palabra o a una profesión de San José como carpintero. Por eso es que nosotros el día de hoy representamos de manera más frecuente a San José como un carpintero. Así que la palabra tecton podría hablar de estos artesanos de la madera que trabajaban en las construcciones, desde fabricar herramientas, construir, hacer una gran cantidad de cosas con la madera. Recordemos que en esos tiempos pues, no existía más que el manejo de cantera y el manejo de madera y de otros utensilios. No existía como ahora nosotros lo manejamos, el manejo del acero o manejo de cemento, de una serie de materiales mucho más sofisticados y mucho más eficientes. Ellos manejaban todo a través de estas herramientas. Por lo tanto, podemos pensar que efectivamente, cuando se refiere a San José como un tecton, verdaderamente significa que era un carpintero, alguien que trabajaba la madera. También podemos saber algunos pocos pasajes sobre la vida de San José según los mismos evangelios. Si nosotros analizamos la vida de San José en los evangelios, aparece en los primeros capítulos de los evangelios. Se habla muy poco de él. La verdad es que no sabemos en qué fecha nació, en qué fecha murió, no lo sabemos. Lo único que podemos decir a ciencia cierta es de que vivió por lo menos hasta que Jesucristo tenía 12 años. Es lo único realmente que podemos saber de él. Es muy poco la información que tenemos sobre él. Los pasajes bíblicos donde él aparece es principalmente cuando se da este momento de la anunciación a María Santísima, cuando María da su fiat al ángel de la anunciación y acepta seguir el plan de Dios y recibir en su seno a su hijo. Ella se va a visitar a Isabel.
que era la madre de Juan Bautista. Cuando regresa María, obviamente ella ya regresa, ya se le nota que viene embarazada. San José estaba desposado con ella. No significa casado. La palabra desposado podemos interpretarla como que estaba comprometido con María. Para los judíos, para la ley judía, esto significaba que María ya era una mujer casada. No porque ya hiciera vida conyugal con José, sino porque ya estaba prometida a José. Entonces ya se le daban todas las consideraciones como una mujer casada. San José, cuando ve a María que regresa de este viaje de visitación a su prima Isabel, se da cuenta que viene embarazada. Por lo tanto, San José, conociendo la ley, obviamente, sabe perfectamente que si él repudia el compromiso con María, si él repudia a su mujer en ese momento, ella corría un riesgo de vida. Según las leyes judías, una mujer que cometía adulterio podría ser enjuiciada y asesinada a pedradas, lo que le llamamos, ¿no? Podría ser lapidada. José ¿cómo se podría decir? Le aterroriza esta idea de ver a María lapidada, obviamente. Por lo tanto, la acepta de alguna manera, pero la repudia en secreto, o como dice el Evangelio de Mateo, la abandona en secreto. ¿Qué significa esto? No la denuncia como infiel. ¿Por qué? Porque él no había tenido intimidad con María, pero ella ya estaba embarazada. Nosotros sabemos por el Evangelio que estaba embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo, pero San José no sabía eso en ese momento. Por lo tanto, él decide no denunciarla como una adúltera, sino abandonarla en secreto. Pero es a través de una revelación en un sueño que el ángel le dice que no tenga miedo recibir en su casa a María y a su hijo, que es el Hijo de Dios. Ojo con estas palabras, para nosotros tal vez no tenga mucho significado, pero para los judíos, cuando un hombre recibía en su casa a una mujer, era cuando se consumaba el matrimonio. Es decir, en el momento en que San José recibe a María en su propia casa, significa que la acepta como esposa con todas las prerrogativas mismas del matrimonio. Es decir, es la forma de verdaderamente aceptar el matrimonio. Eso es lo que le pide el ángel a José. Recibe, no tengas miedo de recibir a María en tu casa. Es decir, cásate con ella y adopta al hijo que viene con ella porque es hijo de Dios. Posteriormente, cuando se viene todo el censo proclamado por Quirino para poder conocer sobre la población que vivía en el imperio en ese momento, San José, que era de la familia del rey David, debe viajar a Belén para empadronarse ahí, porque de ahí es su descendencia. Por lo tanto, él emprende el viaje a Belén con María, embarazada de Jesús. Jesucristo nace en Belén. Obviamente ahí está San José, y él presencia no solo este nacimiento milagroso, sino también es testigo de la visita de los pastores y de los magos de Oriente. Posteriormente recibe también la advertencia en sueños de que debe huir a Egipto, porque el rey Herodes quiere matar a Jesucristo. San José se levanta, toma a su esposa y al hijo y se van a Egipto. Aquí el pasaje tiene una característica muy interesante. Cuando el ángel se le aparece por primera vez a San José en sueños y le dice que reciba a María, utiliza este orden de palabras. No tengas miedo de recibir a María y a su hijo. Pero cuando Jesucristo nace, este juego de palabras cambia. Cuando el ángel de la Anunciación va y le dice nuevamente a San José que tome a Jesucristo y a María y se vayan a Egipto, que huyan a Egipto, dice el Evangelio, toma a Jesús y a su madre, o toma al hijo y a su madre. Cambia el orden. Esto significa mucho para nosotros porque nos pone de manifiesto cómo José ahora está dedicado a la custodia del hijo. El ángel ya pone como primera persona, en primer lugar, a Jesucristo. Ya le da la importancia especial a Jesucristo, porque Él es el Hijo de Dios. San José comprende perfectamente esto. Comprende perfectamente que Él es el custodio de ese niño y de María, su madre. San José obedece, obviamente, va a Egipto. Aproximadamente estuvieron allá 2 años, según algunas cronologías de los historiadores. Recibe nuevamente el anuncio del ángel de sueños de que es tiempo de regresar
a Nazaret y empezar una vida como verdaderos judíos en la tierra prometida. José obedece y regresa a Nazaret. 10 años después estaremos hablando cuando Jesucristo tenía alrededor de 12 años. Nuevamente San José aparece en la escena cuando van al templo, van a Jerusalén a hacer sus sacrificios, a celebrar su Pascua, y en su regreso a Nazaret se dan cuenta que Jesucristo no viene en la caravana, entonces tienen que regresarse a buscarlo a Jerusalén y lo encuentran al tercer día platicando con los doctores de la ley, con los fariseos, con los sumos sacerdotes ahí del templo. Es hasta ahí cuando conocemos la figura de San José. A partir de este momento toda su vida cae en un total silencio. No sabemos más sobre la vida de San José. No sabemos cuándo murió, no sabemos dónde vivieron después, si le tocó irse a Cafarnaún junto con su familia, no sabemos ya nada de él realmente, porque a partir de este momento toda la vida de la Sagrada Familia cae en un silencio hasta que Jesucristo cumple los 30 años más o menos, que es cuando inicia su vida pública presentándose ante Juan el Bautista. No sabemos más datos de San José que nos permitan conocer su vida de una manera más directa, de una fuente más fiable. Pero sí podemos ver en la imagen de Jesucristo, en la persona de Jesucristo, un reflejo muy especial sobre lo que pudo haber sido San José. Una de las grandes cuestiones que existen alrededor de él es si era joven o era un anciano. ¿Por qué lo digo? Existen documentos apócrifos del siglo II y el siglo III que presentan a San José como un anciano. Recordemos que en esos tiempos empezó a moverse la controversia sobre si los hermanos de Jesús eran hijos de José y de María o no. En un afán, obviamente, de defender la virginidad, la perpetua virginidad de María, que es uno de los dogmas de nuestra fe, obviamente, que María es virgen antes, durante y después del parto, y que los hermanos de Jesús no son hijos de José ni de María. En un afán de defender este punto, se menciona que San José era un hombre que había estado casado, había tenido varios hijos que eran los hermanos de Jesús, había enviudado, y ya muy ancianos, incluso se dice que tenía alrededor de 90 años, cuando se le encomienda a él casarse con María para protegerla, porque ella ya cargaba al Mesías en su vientre. Esta es una historia fantástica, la verdad es que no tenemos ninguna forma de corroborarlo, ni mucho menos. Y en lo personal, choca con un criterio que yo quisiera implementar. Yo creo, en lo muy personal, como una opinión muy personal, que San José era un hombre joven, fuerte en la plenitud de vida, que verdaderamente se enamora de María Santísima, verdaderamente la ve, la conoce y verdaderamente quiere formar una familia con ella. Pensemos en una María joven, 15 años más o menos, seguramente una mujer bellísima, y San José, un joven trabajador que ya tenía su propia casa, ya tenía su profesión, ya tenía su trabajo, ya tenía manera de sacar adelante a una familia. Por lo tanto, yo en lo personal creo que era un hombre joven, porque de esa manera le permite a San José, de una manera muy especial, vivir heroicamente las virtudes. Y eso conlleva, por supuesto, una mayor recompensa en el cielo. Creo firmemente que San José era un hombre joven, fuerte en la plenitud de vida, para mostrarnos a todos y cada uno de nosotros que la vivencia heroica de las virtudes es posible, sobre todo para nosotros los hombres. Es verdaderamente posible vivir de la mano de Dios, en compañía de Jesucristo, en la compañía de María Santísima, vivir las virtudes de una manera heroica, a enseñarnos a nosotros, los hombres principalmente, a ser trabajadores, a esforzarnos, verdaderos custodios y protectores de la familia. Esa es mi opinión muy personal. Ustedes podrán compartirme aquí en sus comentarios sus propias opiniones. Yo creo que San José era una persona que merecía toda la confianza de Dios. Y por eso es que él es escogido para ser el esposo de María Santísima, pero no por los sacerdotes, sino por su propio movimiento de la gracia, por ser un hombre justo, por ser un hombre bueno, por ser un hombre temeroso de Dios y por ser un hombre con una voluntad de acero, una verdadera voluntad fuerte, capaz de afrontar los retos que la vida cristiana exige. Esa es mi opinión.
por favor, siéntete libre de compartir la tuya y la platicamos con mucho gusto. El Papa Francisco, sabemos que es una persona enamorada de San José, lo sabemos perfectamente, en diversas ocasiones nos lo ha hecho saber, y es algo que me gusta mucho de él. La verdad, me gusta mucho que nuestro Papa sienta por decirlo así, una predilección especial por San José. En este documento, en esta carta apostólica que nos manda el Santo Padre, él nos muestra 7 puntos muy interesantes para conocer a San José. Me gustaron mucho en muchos sentidos y quise compartirlos con ustedes. Me parecen fascinantes todos y cada uno de estos comentarios y quiero platicar de alguna manera cada uno de ellos para ver qué podemos aprender a través de las palabras del Papa Francisco sobre la vida de San José. Por ejemplo, el Papa nos dice que San José, primero que nada, era un padre amable, era un padre de la ternura, un padre de la obediencia, padre de la acogida, padre de la valentía creativa, un padre trabajador y un padre en la sombra. Todas y cada una de estas características que señala el Santo Padre, me parecen correctas. Podríamos reflexionar sobre muchas otras, podríamos pasar verdaderamente largas horas hablando sobre la persona de San José y de todos sus atributos. Pero me parecieron muy bonitos estos que hizo el Santo Padre y quise compartirlos con cada uno de ustedes. ¿Por qué dice el Santo Padre que San José es un padre amable? Primero que nada, amable lo pensamos de la manera en que es una persona cariñosa o que tiene rasgos de ese tipo. Claro que sí, pero lo que realmente significa aquí es que es una persona a la cual podemos amar, es decir, es amable por parte de nosotros. Siempre ha sido amado por el pueblo cristiano de una manera muy especial, pero sabemos perfectamente que es amado de una manera muy, muy especial por Dios. Es el esposo de María Santísima, es el padre adoptivo de Jesucristo. Por lo tanto, me atrevo a decirlo que después de María Santísima, la persona que ocupa uno de los puestos más altos en el cielo es San José, obviamente, porque es el padre de Jesucristo en este mundo. Y algo muy importante, sabemos por las profecías del profeta Natán que el Emanuel, el Dios con nosotros, el Mesías, debía nacer de la casa de David, es decir, debía ser el primogénito de un descendiente del rey David. Debía de ser, obviamente, alguien con un linaje de realeza. Jesucristo recibe este linaje por parte de San José. San José es, por decirlo así, descendiente del rey David. Por lo tanto, él pasa este linaje sagrado, este linaje de realeza a Jesucristo. Jesucristo adquiere este linaje real por parte de San José, que es un dato muy importante. Por lo tanto, Jesucristo es rey por su Padre divino, pero también por su Padre humano, por su Padre adoptivo humano. Es un descendiente del rey David. Por lo tanto, el linaje real de Jesucristo viene amparado por ser un hijo de la casa de Belén, un hijo de la casa de David. Recordemos en los evangelios cómo le gritaban a Jesucristo: Jesús, hijo de David. Esta característica especial de este linaje real lo recibe de San José. Por lo tanto, es alguien a cual verdaderamente la Iglesia debe amar de una manera profunda, porque es el ejemplo, el testimonio de la verdadera hombría que se necesita para ser un verdadero padre de familia y sobre todo ser aquel que ayuda a su familia a germinar en la vida de Cristo. Así como se oye. Si nosotros tenemos un padre en casa, o si nosotros somos un padre, un verdadero padre para nuestras familias, eso implica también encaminarlos por la vida cristiana. Que nuestros hijos verdaderamente conozcan a Jesucristo a través de nuestras acciones y de nuestras palabras. Eso es importantísimo. Debemos de ser un verdadero ejemplo de vida a la imagen de San José. Es un padre de la ternura. Y es verdad, es un padre de la ternura en muchos sentidos. San José nos enseña que debemos tener fe en Dios y también que debemos sobreponer a nuestros miedos, a nuestras fragilidades, nuestras debilidades, nuestros temores, etcétera, etcétera. Si nosotros analizamos esos pocos versículos que sabemos de San José, nos vamos a dar cuenta que él tenía una gran cantidad de, por decirlo así, de inquietudes, de dudas. Él, cuando vio a María Santísima embarazada, verdaderamente dudó de ella, por supuesto. Le dolió en el alma, claro que sí, se dobló ante tal situación.
pero él, este temor, esta fragilidad que pudo haber sentido, la compensaba con una gran valentía. Por eso es que él, desde su humanidad, decide abandonarle el secreto. Es entonces cuando Dios, va a su encuentro a través de las palabras del ángel y dice: hey, como tú fuiste capaz de dar este testimonio de misericordia para con María al verla embarazada y saber que no es tu hijo, como tú mostraste esta misericordia, te acepto como padre adoptivo de Jesús. Por eso te encomiendo que la recibas en tu casa, que recibas al hijo que viene en su camino. Eso es lo que pasa. Y que José se vuelca por completo al cuidado de esta familia. Por eso es que hablamos de la ternura. Y empezamos hablando de ternura a través de la propia misericordia que San José demuestra con María al dudar de ella al verla embarazada. San José enfrentó grandes desafíos. El primero es luchar contra sus propios impulsos como padre, como esposo. Sabemos perfectamente que él tuvo que luchar de una manera muy especial con eso. Tuvo que afrontar el viaje a Egipto, el viaje a Belén, el regreso a Egipto, sacar adelante a su familia. Es decir, enfrentó una gran cantidad de desafíos en la vida. Ser el padre del Hijo de Dios no debió haber sido cosa fácil. Pero él, a pesar de todo esto, sabemos que era un hombre valiente, pero sabemos que era un hombre con una gran ternura. Cuando se presenta, por ejemplo, cuando Jesús se pierde en Jerusalén y lo encuentran al tercer día en el templo platicando con los doctores y los doctores de la ley y los fariseos, no es San José quien viene a confrontarlo, es María. San José se queda callado, se queda ahí, ¿sí? Obviamente dolido, angustiado, triste, pero al recibir ¿cómo se dice?, el alivio de ver a Jesucristo bien y vivo, él no lo confronta, es María, ¿sí? Por eso es que San José pensamos que también era un hombre tierno, que no era un hombre, ¿cómo se puede decir?, violento, que reaccionaba de una manera impulsiva, no. Él permanece en silencio ante este evento tan fuerte que fue para ellos perder a Jesucristo durante 3 días, ¿sí? Sabemos, y lo sabemos porque nosotros mismos lo vivimos, que queremos tener el control. Aquí San José tuvo el control de su familia en muchos sentidos, sí, pero siempre dependiendo de la ayuda de Dios y del consejo de Dios. Él supo, como dice el Papa Francisco, tener una visión más amplia. No solo recibió las palabras del ángel de la Anunciación y las comprendió de una manera especial, sino que sabía que su función era también el poder tener cierto control sobre la vida de esta familia, de esta sagrada familia. A veces nosotros queremos también tener un control especial sobre nuestras familias, sobre todo lo que acontece alrededor de nosotros, pero sabemos que no siempre podremos tenerlo. Es ahí donde debe entrar nosotros nuestra capacidad para afrontar cada uno de estos retos y afrontarlos, como dice el Santo Padre, con ternura, con amor, con verdadero cariño hacia las personas que amamos y que están a nuestro cargo. También lo presenta como un padre de la obediencia. Esto es muy interesante porque siempre tendemos a pensar en la obediencia como algo que nos esclaviza o que nos limita nuestra independencia. Tenemos ese falso concepto de que la obediencia significa esclavitud en cierto momento. Y no. La obediencia verdaderamente significa libertad, aunque suene un poco contradictorio. Cuando nosotros obedecemos, por ejemplo, las leyes de nuestra sociedad, nos mantenemos en paz, nos mantenemos en libertad y podemos realizar cualquier actividad que nosotros tengamos, obviamente. ¿Por qué? Porque estamos dentro del marco de la ley, somos obedientes de la ley. Por eso nos da paz y libertad, nos da tranquilidad, ¿verdad? Cuando nosotros somos desobedientes de la ley, ¿qué es lo que pasa? Somos perseguidos, podemos ser arrestados, podemos ser enviados a la cárcel. Es entonces cuando perdemos la libertad. La obediencia no significa coartar nuestra voluntad, sino orientar nuestra voluntad hacia la paz y hacia la tranquilidad. Eso es lo que verdaderamente significa la obediencia, el reconocimiento de una autoridad superior a nosotros y nuestra capacidad de seguir sus pasos, porque esta autoridad nos lleva del buen camino. Ese es el sentido, y sobre todo pensando en Dios. Obedecer a Dios significa entonces ser capaz de seguir su voluntad para mantener nuestra paz, nuestra tranquilidad y ser verdaderamente libres. Y es cierto, San Agustín lo decía, ama y haz lo que quieras, porque en el amor se puede vivir plenamente la libertad, porque el que ama no hace ningún daño,
sino que se mantiene en paz, en tranquilidad, y verdaderamente es capaz de reflejar el amor de Dios a través de sus actos. San José es el ejemplo perfecto de esa obediencia. Él es el ejemplo perfecto de la obediencia a Dios y a las leyes de Dios. Porque él acepta lo que Dios le dice, lo cumple, lo vive, verdaderamente ejerce esta labor como un verdadero padre, como un verdadero esposo dentro de las leyes de Dios, dentro de los mandatos de Dios, dentro de esta voz que le dice, recibe a María, cuida a su hijo, etc. Es decir, él verdaderamente sigue la palabra de Dios y gracias a esto actúa como un buen padre protector que solo desea cumplir la voluntad de Dios. Y ojo, sabemos perfectamente que nuestro Señor Jesucristo, quien crecía en sabiduría, no solo en cuerpo, sino también en sabiduría, aprendió mucho de San José y aprendió de San José esto, obedecer al Padre. Lo sabemos que San José fue un verdadero ejemplo de vida para el mismísimo Señor Jesús. Porque sabemos que nuestro Señor también aprendió a obedecer al Padre y a obedecer las leyes de los hombres en lo que se debe de obedecer, lo aprendió de su propio padre adoptivo, San José. Viene una palabra que tiene mucho significado el día de hoy. El Padre Francisco ha sido muy sensible a los problemas del mundo. Sabemos que el mundo vive tiempos muy difíciles, sabemos que hay una gran cantidad de persecución, sabemos que hay una gran cantidad de pobreza, de problemas sociales, de inmigraciones, etcétera, en todo el mundo, que no es algo nuevo, pero que se ha agravado en los últimos años. Bueno, el Santo Padre ha insistido mucho en que seamos pueblos de acogida, es decir, personas capaces de vivir la solidaridad con los extranjeros. Y el Santo Padre toma esta palabra y la refleja en San José, es decir, buscando de alguna manera traer a la actualidad una característica muy especial de San José, en términos muy actuales. San José deja de lado sus propios razonamientos para dar paso a los eventos que Dios le dice que deben de pasar. Él no es un obstáculo a la voluntad de Dios. Y no importa qué tan misterioso sea esto, imagínense lo que vivió San José cuando un ángel le dice, hey, María está embarazada del Hijo de Dios. ¿Cómo comprenderlo? ¿Cómo razonarlo? Es imposible, no podemos. Imagínense a San José que tenía un compromiso con esta mujer, un compromiso de vida con ella. Él había hecho sus propios planes, ¿no? Me voy a casar con María, voy a tener tantos hijos y voy a vivir en tal lado. Todos esos planes se derrumban cuando él ve a María embarazada y cuando recibe esta gran noticia de que ese niño es el Hijo de Dios y que él ha sido escogido para ser el padre adoptivo de ese niño. Es un misterio terrible, enorme, pero San José no se dobla, por muy misterioso que sea este mandato, por muy fuera de su comprensión que pudiera ser todos estos eventos, él los recibe, los acepta. Y él, como dice el Papa Francisco, los reconcilia con su propia historia. ¿Qué significa esto? Es el fiat de María, pero en San José. Así como María dijo, hágase en mí según tu palabra, San José tenía una gran cantidad de planes. Y el destruir esos planes y acomodarlos a la voluntad divina, acomodarlos a la voluntad de Dios, es la forma en la que él le dice a Dios, hágase en mí según tu palabra. Es el fiat de San José, es el hágase en mí, es decir, reconcilio mi propia vida, mis sueños, mis anhelos, los reconcilio a la voluntad de Dios. Es decir, mis planes son los planes de Dios. Eso es lo que significa. Y eso es lo que todos y cada uno de nosotros debemos hacer, sobre todo nosotros, padres de familia. Decirle a Dios, voy a reconciliar tus planes, Señor, con mi propia historia de vida. Es decir, voy a corregir mi vida y voy a orientarla hacia lo que tú, Señor Dios, quieres de mí. Nos enseña a aceptar y servir a los demás. Importantísimo en este mundo de tanto sufrimiento. Es muy complicado en ocasiones para nosotros recibir a desconocidos en nuestras propias casas. Lo entiendo, la inseguridad, la delincuencia, la violencia está por todos lados. Entiendo perfectamente esto. Jamás me atrevería a decirles que reciban a cualquier vagabundo en la calle y lo reciban en su casa. Hay que tener cuidado, hay que tener prudencia, claro. Pero eso no significa dar
una acogida en el cariño, una acogida en la caridad, una acogida en la ayuda, en la solidaridad con estas personas que están sufriendo, ¿sí? Aprendamos de nuestro Señor Jesucristo, porque Él también es un reflejo de San José, como les había dicho. ¿Cuánto de lo que Jesucristo nos muestra en la forma en que Él recibía a los enfermos y a los leprosos, a los desdichados, a los tristes, a los débiles de Israel? ¿Cuánto aprendió esto de San José? ¿Cómo podemos nosotros hoy en día dar una acogida a aquel que sufre? Pues a través de nuestro propio servicio. Como repito, a lo mejor no lo recibiremos en nuestra casa por seguridad. Lo entiendo, vivimos tiempos muy violentos. Pero posiblemente sí ayudarlos, darles de comida, ayudarlos a encontrar un trabajo, o ayudarlos a encontrar un lugar donde puedan hospedarse, un albergue, lo que sea, sabrá Dios. Pero la manera en que nosotros seamos capaces de servir, sobre todo aquí en México, hay una gran cantidad de inmigrantes y he visto muchas personas que en un verdadero espíritu cristiano les sirven, no solo con albergues, sino con comida, con cobijas, con mantas, es decir, tratan de brindar una ayuda a estas personas. Y estas personas que ayudan no siempre son ricas, es decir, son personas con muchas necesidades, pero aún dentro de las necesidades son capaces de ir y servir a sus hermanos porque saben que sus hermanos están sufriendo. Debemos de nosotros también ser así. Debemos de aprender a acoger al otro como una imagen de Cristo, a alguien a quien podemos servir y ayudar dentro de la prudencia, obviamente, que esto amerita, ¿no? Debemos de cuidarnos, claro que sí, debemos de ser muy prudentes en lo que hacemos. Eso es parte de lo que San José nos enseña, porque él acogió a la Sagrada Familia, a María y a Jesús, como alguien que estaban no solo sufriendo, porque María estaba sufriendo por el gran compromiso que se le venía encima, ya lo sabemos, el temor porque ella podría ser apedreada en cualquier momento, pero San José la recibe con cariño, con ternura, verdaderamente adopta la voluntad divina en su propia historia. Por eso es que se le llama un padre de la acogida, porque recibe a María con todo amor, con todo cariño y con todas las prerrogativas que puede ser el tener una verdadera esposa. Porque hay que decirlo, salvo la intimidad conyugal, San José y María eran verdaderos esposos. Hay que decirlo así, eran verdaderos esposos. Sabemos que María fue virgen siempre y sabemos que San José es conocido como el castísimo San José. Pero así, dentro de toda esta vivencia heroica de las virtudes, San José es capaz de acoger esta Sagrada Familia y aceptar el gran reto de Dios de servir a los demás. También es el padre de la valentía creativa. Esto me gustó mucho que el Santo Padre utilice unos términos que deberían ser mucho más actuales, porque nos permite a nosotros como padres de familia verdaderamente ver en San José un reflejo de la vida cristiana por excelencia. Si nos ponemos a analizar un poco la vida de San José, nos vamos a dar cuenta que afrontó retos enormes, y no me refiero solo a los retos espirituales que pudo haber tenido, sino a los retos materiales y humanos que debió haber enfrentado. Primero que nada, pues obviamente todo lo que significa ser padre de un hijo adoptivo, pero recordemos que Jesucristo es el Hijo de Dios. San José, ¿cómo sobrevivieron, por ejemplo, el viaje a Belén? Que era un viaje larguísimo y no había autopistas ni mucho menos. ¿Cómo sobrevivieron el viaje a Egipto? ¿De qué vivieron en Egipto? ¿Cómo sobrevivieron un viaje de regreso hasta Nazaret? ¿Cómo sobrevivieron en Nazaret? ¿Cómo realizaba San José su labor diaria, su vida cotidiana, su esfuerzo diario para sacar adelante esta familia? Eran tiempos muy difíciles, no lo olvidemos, ¿sí? Y también cómo San José verdaderamente fue capaz de contribuir en la formación de Jesucristo. Estas son preguntas que todos y cada uno de nosotros como padres de familia debemos de hacernos. Y nos las hacemos día con día. ¿Cómo saco adelante a mis hijos? ¿Cómo les enseño cosas nuevas? ¿Cómo afronto los retos de vida? ¿Cómo compro la comida, la ropa? ¿Cómo les doy hasta inclusive los lujos? ¿Cómo les puedo dar algunas vacaciones? ¿Cómo puedo adquirir un mejor automóvil para poder servirle mejor a mi familia, etcétera, etcétera? Es decir, nosotros como padres de familia también afrontamos estos retos día con día. Y debemos de ser valientes para afrontarlos verdaderamente y que no nos derrote las adversidades que podemos enfrentar en nuestra vida diaria, sino también ser creativos aquí en la cabeza, saber pensar cómo podemos salir adelante,
con nuestras propias limitaciones, con nuestros propios problemas, con nuestras propias ventajas o capacidades o aptitudes, como sea, cómo ponerlas verdaderamente de una manera muy creativa al servicio de nuestras familias y por ende al servicio de Dios. Cómo nosotros tenemos que afrontar día con día los retos de la vida diaria para sacar adelante nuestras familias. Sabemos que San José también vivió esos grandes retos. Los vivió de una manera muy especial y muy fuerte. Debemos nosotros como padres de familia tomar el ejemplo de San José y ser creativos y valientes en la formación del futuro de nuestras propias familias, porque lo que hacemos el día de hoy, tú y yo y cualquiera que nos esté escuchando, tiene repercusiones no solo en la eternidad, sino en las generaciones futuras. Nuestros hijos, nuestros nietos, posiblemente nuestros bisnietos, o inclusive más allá, pueden recibir de nosotros hoy en día una enseñanza de vida. Debemos ser ejemplo para todos aquellos que vienen después de nosotros, especialmente nuestros hijos y nuestros nietos. Ser valientes y creativos. También el Santo Padre nos presenta, obviamente, a José como un padre trabajador. Sabemos que era carpintero, que trabajaba honestamente y con eso aseguraba el sustento de su familia. Cosas muy importantes. Pero lo más importante de todo esto es comprender que el trabajo dignifica. El trabajo no es una tortura, el trabajo es una bendición. Por muy difícil que sea, por muy sacrificante que pueda ser un empleo, debemos entender que el trabajo, el poder ser productivos, útiles a la comunidad y a nuestras familias, nos dignifica. Verdaderamente lleva una dignificación muy especial a la persona que se esfuerza por cumplir con su misión, con su labor de sacar adelante una familia. Y esto no va solo para los papás que salen a trabajar o las mamás que salen a trabajar. Si tu mamá eres una ama de casa, es ahí donde tú dignificas el trabajo de ama de casa. Verdaderamente lo dignificas. Y lo pongo entre comillas porque sabemos que no te pagan por eso, o por lo menos no te pagan con un sueldo. Te pueden pagar con amor, con cariño, con reconocimiento. También es un trabajo digno y dignificante de tu persona el ser verdaderamente encomendados al servicio de nuestras familias a través de nuestra labor diaria. Papá, mamá, trabajen fuera de casa o dentro de casa, como sea, su trabajo los dignifica y sobre todo manda un mensaje muy importante a sus propios hijos, que el trabajo verdaderamente dignifica al ser humano. Debemos ser un verdadero reflejo de San José, del mismo Jesucristo, de cómo a través nosotros del trabajo, de nuestra vida diaria, de nuestra vida cotidiana, somos capaces de llevar el Evangelio en nuestras acciones, en la forma en que nosotros desarrollamos nuestras labores profesionales, nuestras labores productivas, nuestros empleos, nuestra propia labor en casa como amas de casa o como padres de casa, como sea. Nosotros verdaderamente llevamos una dignificación a nuestro hogar y servimos de ejemplo para nuestros hijos, para que comprendan que el trabajo honesto, el trabajo dedicado, verdaderamente dignifica al ser humano porque nos hace reflejarnos más a la imagen de Dios. Y también podemos ver en San José el ejemplo perfecto de esto. Ser buenos y verdaderos trabajadores, ponernos al servicio de nuestras comunidades, de nuestras familias, de la iglesia. Ojo, que no se les olvide que nosotros también podemos ofrecer nuestro trabajo profesional, nuestras aptitudes, nuestras capacidades al servicio de la iglesia. No se nos olvide eso. También estamos obligados a poner nuestro granito de arena en la conformación del reino de Dios en este mundo. Desde ahorita, desde ya. Poner nuestro granito de arena permite a muchas personas encontrar a Dios verdaderamente en el servicio de los demás, en el servicio del prójimo. Y por último, el Santo Padre nos muestra a San José como padre en la sombra. Claro, San José no busca nunca brillar, no es una persona que busque resaltar en los evangelios, claro que no. Es lo que verdaderamente le interesaba era el cuidado de su hijo y que nos enfoquemos más en tanto en María como en su hijo. San José se mantiene ahí a la sombra, no busca gloria personal. Papás, mamás, no busquemos la gloria personal ni nada de eso. Simplemente seremos reconocidos por Dios y seremos reconocidos y honrados a través de las acciones de nuestros propios hijos. No debemos buscar la gloria, sino debemos de buscar el verdadero amor de nuestros hijos, de nuestros esposos, y así dar gloria a Dios y dar gloria a Cristo y así ser útiles a la conformación de este reino de Dios en este mundo a través de nuestro ejemplo, de este
testimonio discreto y en silencio que podemos hacer. San José no busca brillar por encima de María y de su hijo. Claro que no, al contrario. Él busca mantenerse escondido para que nos fijemos en Cristo y más en María y no tanto en Él. Así debemos de ser. Poner a nuestra familia por delante de nosotros y no andar buscando glorias en nuestra labor diaria. Al contrario, nuestra gloria es la vida fructífera de nuestros hijos el día de mañana. Por último, quisiera mencionar que hay una gran cantidad de oraciones que podemos ofrecer a San José. Yo los invito a consagrarse a San José. En lo personal yo lo hago todas las noches. Y son oraciones muy hermosas que podemos encontrar, que podemos nosotros encomendarnos verdaderamente a San José como un verdadero patrono de la iglesia. Aquí está esta, quisiera rezarla junto con ustedes, si me lo permiten, porque se me hace muy bonito. Dice así: bendito José, casto esposo de la Virgen María, permanece con nosotros en este día. Tú que protegiste a la Virgen, llamaste al niño Jesús como a tu propio hijo. Le rescataste del peligro de la muerte. Defiende a la iglesia, a la casa de Dios, comprada por la sangre de Cristo. Guardián de la familia santa, permanece con nosotros en nuestras pruebas. Que tus oraciones nos obtengan la fuerza para huir del error y luchar contra los poderes de la corrupción, de manera que en esta vida crezcamos en santidad y después de la muerte nos regocijemos con la corona de la victoria. Amén. Por mi parte ha sido todo. Espero les haya gustado este programa sobre San José. Si alguno de ustedes tiene algún testimonio sobre la acción de San José en sus vidas, siéntanse libres de compartirlos, por favor, para conocerlos. Soy su servidor Jaime Velázquez y de verdad les agradezco infinitamente que me hayan acompañado el día de hoy. Me encomiendo a sus oraciones y les recuerdo esto: viva Cristo Rey y viva María Santísima, Virgen de Guadalupe. Hasta la próxima.